Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. De vez en cuando hacemos analítica de los mercados tradicionales y vemos cómo, bueno, pues aquí tenemos un soporte de largo plazo en el mercado tradicional. ¿Qué quiere decir? Que para bien o para mal, el mercado tradicional ha recortado el 50% de lo que ha subido, ¿vale? Es decir, el S&P 500 prácticamente exactamente, ha recortado el 50% de todo lo que ha subido, de los 2.290 a los 4.830, ha recortado al 50%, ha tocado el máximo de la subida previa, que es este, y desde ahí está rebotando hasta la parte alta del canal. Ha hecho una figura que a nosotros nos gusta, que es un doble mínimo con dilatación para tocar las pelotas, y está rebotando en semanal desde la zona de sobreventa. Con lo cual, de momento en semanal, pues tiene margen de subida. ¿Hasta dónde? Pues hasta, primero esta línea que ya la ha tocado, en la siguiente línea la zona pues de los 4.000 aproximadamente. ¿Vale? Cuando llega ahí serán 4.000, ahora está en 3.800 más o menos. Estaría en la zona del 3, no, perdón, 3.800. Sí, y a la siguiente subida serían 4.100. Entonces, SP haciendo las cosas que le tocan, que es rebotar desde la sobreventa. Fijaos que al final la estrategia de comprar en zona de minimísimos de RSI por debajo de 20 funciona. Es decir, aquí hay una de ellas, aquí hay otra, ¿vale? Y además han hecho muy bien el rebote. ¿Por qué? Pues porque esta es la figura típica de tocarnos los cojones. Esta subida la vemos más potente que otras porque esta vez se han preocupado de limpiar posiciones, entre comillas, bajistas. Es decir, tú aquí subes, llegas aquí, rebotas, caes, pierdes el soporte, entran un montón de cortos entre la zona 3.560 a 3.500, o sea, entran ahí, en esos 50 puntos, entran un montón de cortos y te lo llevas otra vez para arriba. Con lo cual esos cortos lo que están haciendo es afianzar la posición alcista. Entonces, en el largo plazo, como está en semanal, tenemos margen de subida. En el corto plazo, en gráfico diario, pues seguramente donde está se ha agotado la subida o máximo quede llegar a los 4.100. Pero esto, casi siempre que se ha producido, es síntoma de final de mercado bajista, al menos por unos meses, para empezar a subir. ¿Se puede ver que se está, entre comillas, alejando los miedos a la guerra y acercándose a una solución? Pues seguramente sí. El Nasdaq similar al SP, pero con mucho menos rebote. Es decir, el Nasdaq está mucho peor que el SP 500. O sea, las tecnológicas están muertas. Tecnológicas tradicionales, ¿vale? Si volvemos a hacer el RSI, en gráfico diario, fijaos a dónde nos vamos. O sea, este ha retrocedido el 0,618, el SP el 0,50, o sea, son los puntos claves para inicio de rebote. O sea, en teoría, señores, se ha acabado el mercado bajista porque ha caído el 0,618, que es lo que tenía que caer, y a partir de aquí subimos. O sea, 0,618 en el Nasdaq. O sea, matemáticas. Es decir, es que es puñeteras matemáticas. Ha tocado el 0,618, ha tocado esta zona, que era lo que veíamos de mínimo, y desde ahí rebote. Entonces, es la primera vez en este tiempo bajista que llevamos, que no es mucho, que creemos que el mercado va a tener un rebote fuerte. ¿Puede luego seguir bajando? ¿Puede hacer no sé qué? Totalmente que sí. Pero es que fijaos, es que es el puñetero 0,618, el 10.500. O sea, de toda esta subida, que al final caigas al 0,618 y a partir de ahí rebotes. Pero nos gusta, ¿vale? En semanal también el RSI está aquí sobrevendido y lo tiene todo, ¿vale?
esta caída es muy parecida a esta. Entonces, de momento el rebote va a ir bien. ¿Va a ser una subida como esta de 6 meses? Pues no creo. Pero, pues mientras estemos en gráfico semanal con velas verdes, tranquilidad. En el momento que podamos colocar algo parecido a esto, pues mucha más tranquilidad. Es decir, ¿qué necesitas? Tú necesitas o hazlo más simple, colócate un ángulo de 30 grados y ya está. Y mientras esté por encima de este ángulo de 30 grados, olvídate de lo que te contemos nosotros. De momento, fortalece. Entonces, este rebote en el corto plazo se agotará porque ha subido muy rápido de un tirón, pero en el medio plazo tiene muy buena perspectiva. ¿Vale? Y si tenéis que decidir, mucho mejor SP que Nasdaq. Vamos al gas natural. Pues lo tenemos en zona de soporte. El 5.30, 5.40 es la zona de soporte. El 6.30 la zona de resistencia, o sea, 5.30. Y entonces, bueno, es donde se va a mover en este rango. Vale, vamos a ponerle el gráfico de candlestick en velas normales. Entonces, en este modelo, fijaos cómo pues tenemos el soporte, o sea, el doble mínimo aquí, desde aquí se puede iniciar un rebote, ¿vale? Bastante intuitivo. ¿Vale? Una zona de rebote, pero de momento es bajista. Si pierde este nivel, se nos iría cayendo. Si pierde los 5.20, se podría caer un poco a los 3.40. O sea, aquí la historia es cómo vuelves a justificar el precio del gas tan alto. Cuando tenemos precios, cuando podemos volver perfectamente a precios que había hace un año. Que ya estaba alto, pero no tiene sentido. ¿Vale? Es decir, nos toman un poquito el pelo. O sea, es decir, aquí de cada impulso se sube el precio 3 o 4 veces y cuando cae recorta mucho menos de lo que parece. La plata, de momento nos olvidamos de ella, el oro casi que también. Es decir, este es un mercado claramente está muerto. Oro, plata están muertos. Mantendrán valor durante tiempo, pero están muertos. Los alemanes, pues fijaos cómo todavía más alcistas de lo que pudiera parecer. Es decir, es decir, las bolsas creo que van a ser alcistas al final, o sea, con tanta inflación. Este es el gráfico semanal. Ha retrocedido el 0,50, 0. Perdón, vamos a colocar bien los Fibonaccis. Ha retrocedido el 0,50. Aquí. Qué mal estoy pintando. Ha retrocedido el 0,50. Fijaos, 0,50, es decir, el más débil, el Nasdaq, que ha retrocedido el 0,618. El resto ha retrocedido el 0,50, haciendo dobles mínimos. O dobles mínimos con dilatación. Es decir, esto va, o sea, con RSI sobrevendido, pero que no cae. Es decir, no, o sea, tiene debilidad, pero la debilidad no se ha traducido en caídas fuertes. Es decir, aquí el 12.400 al 18.600, al 11.800. O sea, 2, 3, 4%, 3, 4% no hace Bitcoin en media hora. O Ethereum o cualquier cripto. Entonces, da una sensación de que todo, o sea, que va a subir las bolsas, van a subir todo a lo bestia. En cuanto se pare la guerra y en cuanto de alguna forma se justifique con la subida de inflación, con la subida de tipos y mantenimiento de valor, está en las bolsas, pero las bolsas tradicionales. Fijaos el Dow Jones. Es que el Dow Jones es el que todavía está mucho mejor que el S&P. O sea, el Nasdaq el peor, el resto de bolsas en torno a 0,50 y el Dow Jones
el 0,382, o sea, no llega. Entonces, rebote súper fuerte, o sea, da una sensación de que esto se va a ir para arriba a lo bestia. Pero a lo bestia, es un mercado alcista brutal y principalmente en los valores tradicionales. Los valores tradicionales son los componentes del Dow Jones más que componentes del S&P 500. Entonces, porque aquí, fijaos que la caída es todavía más ridícula. O sea, hace digamos, esta resistencia ahora está haciendo de soporte y no nos engañemos, estamos a prácticamente 15% de máximos en el Dow Jones, o sea que es poquísimo. Ha rebotado muy fuerte fijaos, desde los mínimos de RSI. Es que esto es lo que esta figura es espectacular. Es mínimo, 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 mínimos crecientes y en RSI mínimos iguales. Las otras veces que lo hemos visto, detrás ha venido un mercado alcista brutal. Es decir, cae, pero el RSI no cae, cae, pero el RSI no cae, cae, pero el RSI no cae. Da sensación de que la cosa está fatal y luego al cabo de unas 2 semanas te lo encuentras con que has recuperado la mitad de lo que ha perdido en 3 meses. O sea, en 2 días, en 2 semanas o 3 has recuperado lo que ha perdido en un periodo de pues, prácticamente 6-7 meses. La experiencia que tengo es que esto puede ser brutal el mercado alcista que venga ahora y además guiado por por el fin de la guerra. Y con el petróleo pasa un poco parecido, es decir, pega una subida espectacular desde los mínimos del 2020 y ahora lo tenemos aquí en el soporte de la media de las 200 semanas y igual, ¿sabes? Que no nos atrevemos a dar pistas, nuestra opinión es que desde aquí va a subir, porque lo tenemos en una zona bastante lateralizada. Entonces, mantenemos nuestro aspecto alcista siempre que no pierda el 70, básicamente el 70, que es la media de los 200 con este soporte. ¿Vale? Es decir, mientras no pierda esto, seguimos pensando que ha subido un montón, ha caído un montón para limpiar y va a seguir subiendo. Entonces, la sensación que nos da todo esto, fijaos que además coincide los máximos con esta zona de soporte. La sensación que nos da es que en el corto plazo los rebotes se han acabado y queda poco, van a caer, pero en el largo plazo da una sensación de fortaleza los índices, sobre todo el Dow Jones, oro y plata los dejamos olvidados y petróleo lo vemos raro, todavía no tenemos la suficiente información, pero petróleo lo definiríamos como siempre que no pierdas el West Texas, el 70 estamos tranquilos y en el momento que superes el 90 aquello se puede disparar. Y está todo preparado para que las bolsas tengan una gran subida. Nuestra sensación. ¿Nos confundiremos o no? Pues seguramente nos confundamos. Pero otras veces que hemos visto estos problemas, estas caídas, todo está fatal, ha habido un brutal subidón y el indicador principal es el RSI. Hacemos mínimos cada vez más bajos, pero el RSI no los hace. Divergencia entre RSI y precio, normalmente fuertemente alcista. Un abrazo y hasta siempre.